Bien, ya estamos de vuelta y como les comentaba en la presentación del debate de la 8 Soria, el próximo martes se cumple un año desde que pasamos por las urnas, no para elegir a los representantes nacionales, pero sí para elegir a los representantes autonómicos y también municipales. Han pasado cosas desde entonces en esta legislatura, condicionada por lo que está pasando en estos últimos 3 meses, esta pandemia que lo está trastocando, que lo está cambiando todo. En cualquier caso, queríamos hacer balance de este primer año de legislatura y lo vamos a hacer con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Decía, a la hora de hacer balance es imposible desvincular estos primeros compases de la legislatura de la pandemia, ¿no? Bueno, le comentaba, ¿no?, ayer mismo, ¿no?, en la entrevista que teníamos la oportunidad de hacer con vosotros a través del Día de Soria, que no ha sido una legislatura normal en ningún caso, ¿no?, porque los primeros presupuestos que pretendíamos poner en marcha precisamente para este año 2020, prácticamente cuando están publicados en el Boletín Oficial de la provincia es cuando comienza, ¿no?, a verse venir, ¿no?, el tsunami que nos ha golpeado absolutamente a todos y que ha hecho que se trastocara absolutamente todos los tiempos y todos los proyectos, ¿no?, de alguna forma, de todas las administraciones también, ¿no?, del propio Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Y por lo tanto es una legislatura marcada por este maldito 2020, ¿no?, que desde luego nos va a afectar en el desarrollo de estos primeros meses y nos va a afectar en el desarrollo de los proyectos seguramente a lo largo de estos próximos años, ¿no?, porque la que se avecina, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, están haciendo ya que estemos planteando incluso ya una revisión, ¿no?, distintas modificaciones presupuestarias para adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades de gastos y también al nuevo capítulo de ingresos, ¿no?, que se va a ver fuertemente reducido y que va a ser el que va a vincular, lógicamente, ¿no?, hipotecar el desarrollo de muchos de los proyectos que tenemos en marcha. En cualquier caso, en esos primeros compases de legislatura, con nuevos actores también en el Ayuntamiento de Soria, ¿cómo ha visto a la oposición en tiempos normales? Ya no le digo de aquí a los últimos 3 meses, donde ha reinado cierta unidad y ha habido cierto consenso, también alguna postura contrapuesta, pero ¿cómo ha visto a los actores de la oposición? Bueno, ten en cuenta que la oposición empieza en el mes de junio y prácticamente al finalizar la época del verano y comenzar septiembre, que es cuando comienza, digamos, el curso político, tenemos que se plantea la dimisión de prácticamente la totalidad de los portavoces, ¿no?, tanto el grupo mayoritario que es el Partido Popular, hasta en 2 ocasiones, ¿no?, con Yolanda y con Carlos, y también la dimisión o la renuncia, ¿no?, del portavoz de Ciudadanos, en este caso el señor Berroza, ¿no? A partir de ahí, bueno, la ejecución de los presupuestos, prácticamente en apenas 2 meses, donde finaliza el año, y el arrastre, ¿no?, de la crisis sanitaria que nos está ahora mismo, en la que estamos inmersos, ¿no? Y por lo tanto, en poco tiempo, ¿no?, hemos tenido para hacer una evaluación, ¿no?, de cuáles han sido las aportaciones o la actitud, ¿no?, que ha tenido los miembros de la oposición a lo largo de estos 12 últimos meses, ¿no? Pero es verdad que al menos en esta última parte, ¿no?, en la época más dura, ¿no?, en la que hemos tenido un buen número, ¿no?, de reuniones a través de junta de portavoces, esto que estamos todos acostumbrándonos, ¿no?, a través de las videoconferencias, a través de las redes y de las tecnologías, intentar trasladar algo de normalidad, yo tengo que calificar, ¿no?, desde luego de honesta y de leal, ¿no?, la posición de los grupos políticos, de los portavoces de los grupos políticos, que es fundamentalmente con quien más se ha hablado, porque han sabido entender, ¿no?, cuál es nuestra situación y cuáles han sido los esfuerzos donde estamos intentando, ¿no?, de alguna forma arrimar el hombro para resolver los grandísimos problemas que tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo que puedo poneros encima de la mesa en cuanto al análisis de la actitud que han tenido los miembros de la oposición, ¿no? Lógicamente luego está el juego partidista que siempre sucede, ¿no?, en menor o mayor medida, pero desde luego la responsabilidad ha sido lo que ha primado en estas últimas semanas, ¿no?, en estos últimos meses o en lo que va de año, ¿no?, que es en los momentos más duros, ¿no?, en los que, bueno, pues todos nos ha tocado ejercer, ¿no?, de esa responsabilidad que muchas veces exigimos a los demás y no hacemos por nuestra parte, ¿no? Y en ese sentido creo que yo no puedo decir otra cosa de los miembros de la oposición, que han sido leales, responsables y han colaborado en todo y cada uno de los planteamientos que nosotros hemos puesto encima de la mesa prácticamente siempre, ¿no?
Bien, comentaba que el coronavirus lo ha trastocado todo, también en el plano económico, ha derivado inversiones municipales, pero hay una serie de proyectos que tampoco afectan directamente o no son competencia del ayuntamiento, pero afectan a la capital soriana, Valcorba, la depuradora. ¿La situación actual y la venidera, sobre todo, puede afectar a alguno de estos proyectos negativamente? Bueno, yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no? Pero a la vez, ¿no?, que entender cuál es la situación, ¿no?, que tenemos o que se nos viene encima, tenemos que poner también encima de la mesa la necesidad, la obligada necesidad de que la situación de desigualdad que Soria tiene, ¿no?, Soria ciudad y también Soria provincia con respecto a otros territorios, y que se ha visto de una forma muy clara y muy dura en esta última etapa de crisis sanitaria, también debe de ejercer de catalizador de determinados proyectos, ¿no? No podemos caer en la excusa fácil que ya se cayó en el año 2008, en el que la situación económica sirvió de parapeto, de trinchera para volver a castigar a esta provincia de una forma tremenda, ¿no?, en el que se volvieron a quedar por el camino todos y cada uno de los proyectos, renunciando a los contratos, en este caso incluso las obras del hospital, el Centro de Salud Soria Norte, muchas de las obras de las infraestructuras viarias, ferroviarias que se quedaron por el camino, la modernización de la segunda fase de la Soria Torralba con la renuncia de los 30 millones de euros, o la renuncia del Banco de España, ¿no? No podemos caer en esa dinámica, y yo creo que lo que nos compete ahora mismo es desarrollar una hoja de ruta clara en la que pongamos encima de la mesa la necesidad de que los fondos extraordinarios que han de venir deben de ser fondos que deben destinarse a aquellos territorios que están lógicamente en desigualdad de oportunidades con respecto a otros, ¿no? Y ahí Soria tiene mucho que ganar, ¿no? Estos días hemos tenido reuniones, ¿no?, para poder impulsar el proyecto de la depuradora, poder impulsar el proyecto de la Comisaría de Policía Nacional, pero es que además, ¿no?, de los que tenemos con otras administraciones, que son muchos, tanto con la autonómica como la central, nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y creo que ahí sí que podemos hacer entonar, digamos, un canto de esperanza importante, porque yo creo que no hay ninguna administración, ninguna, ¿no?, ni la provincial, ni autonómica, ni nacional, que en apenas estos meses, con lo que se nos ha venido encima, estemos con una licitación de obra pública que supera prácticamente los 5 millones de euros, ¿no? Ahí está el cuartel de Santa Clara, y ahí está la recuperación de la muralla, ahí están las luces del casco histórico, ahí está la campaña de asfalto de aceras que mañana mismo llevamos a la Junta de Gobierno. Es decir, son proyectos muy, muy importantes que, como digo, están movilizando recursos económicos, porque no habrá una recuperación de la actividad económica sin políticas públicas que inyecten en el mercado el desarrollo de proyectos que a su vez generan luego oportunidades de desarrollo en torno al comercio, en torno a la hostelería, en torno al turismo, ¿no? Y creo que tanto Santa Clara, ¿no?, con la recuperación patrimonial y la dotación a ese barrio de la ciudad de una infraestructura de ocio y de bienestar importante, con un nuevo centro cívico, un nuevo espacio cultural, pero también la recuperación de la muralla, esa recuperación de patrimonio tiene que servir, ¿no?, para generar más atractivos turísticos a la ciudad de Soria y generar el bienestar de los que aquí residimos, ¿no? Y qué decir, lógicamente, con las luces del casco viejo, perdón, y toda la estrategia de desarrollo urbano sostenible, el famoso EDUSI, ¿no? Es decir, necesitamos seguir pedaleando y desde luego no caer, ¿no?, en esa excusa fácil, ¿no?, de cruzarnos de brazos y entender que no queda más remedio que otra vez apretarnos el cinturón. Soria no puede ser castigada por las administraciones, nosotros tenemos que servir de ejemplo, ¿no?, de lo que queremos hacer, el modelo inverso que ya llevamos en el año 2008, que no sirvió la excusa del 2008 para cruzarnos de brazos, sino precisamente para incentivar el desarrollo de los grandes proyectos que estaban hablando siempre en esta ciudad y en que nunca llegaban, desde la peatonalización hasta el mercado de abastos, por poner los dos más significativos, o el desarrollo de los centros de días o cívicos en distintos puntos de la ciudad, y ahora tenemos que hacer 3/4 de lo mismo, ¿no?, e insistir, ¿no?, que van a haber fondos, va a haber. Tenemos que hablando de insistir, eficaces para gastarlos, ¿no? Hablando de insistir, en esa hoja de ruta va a estar presente la sanidad, como no podía ser de otra manera. Estamos en el tiempo presente, nos lo está dejando bastante claro. En la jornada de ayer tenía ese encuentro en el que participaba del Consejo de Alcaldes, presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León, y una vez más quiso el alcalde de Soria dejar patentes sus reivindicaciones, ¿no? Bueno, es que yo creo que no son mis reivindicaciones, ¿no? La reivindicación de una sociedad que ha sufrido como nadie, ¿no?, y ha sido golpeada como nadie, precisamente por una frágil infraestructura y un frágil sistema de cobertura sanitaria,
los datos están ahí, hemos sufrido pues, conjuntamente con Segovia, ¿no? De la mano de Segovia, ¿no? Y yo me recuerdo mucho las palabras del presidente Herrera, ¿no? El anterior presidente de la Junta de Castilla y León, el que siempre calificaba a Soria y Segovia, ¿no? De las hermanas pobres, las hermanas pequeñas de la comunidad, ¿no? Pues esta vez precisamente ese calificativo se ha vuelto más crudo y más duro que nunca, ¿no? Y la realidad nos ha vuelto frente a un espejo muy claro, que es que no podemos seguir en esta situación, ¿no? Yo ayer tenía la oportunidad de decirle al presidente de la Junta de Castilla y León, precisamente cuando en su relato, ¿no? En sus manifestaciones planteaba vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a continuar, y prácticamente era el relato de una crónica continuista de lo que se ha venido haciendo, y yo le puse encima de la mesa la necesidad de que no podemos seguir así, de que nosotros necesitamos un impulso mayor y más inversión pública y más políticas públicas que generen desarrollo y que también den una cobertura sanitaria en igualdad de condiciones que otros territorios, ¿no? Y por eso pusimos ayer mismo encima de la mesa, ¿no? Que recordando y tirando de hemeroteca, creo que también hay que ser conscientes de ello. Si nosotros no venimos ahora a reclamar nada nuevo, ¿no? Es que en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Castilla y León del año 2002, ojo, hace 18 años, ya se recogía el Centro Médico de Salud Soria Norte o el Centro de Salud del Burgo de Osma, o se recogía la ampliación del hospital, ¿no? Que lamentablemente, como digo, la anterior crisis hizo que se renunciara a un contrato ya firmado con una empresa por un importe de 30 millones de euros y que, bueno, 10 años más tarde lo tenemos ahí todavía en plenas obras, ¿no? Necesitamos darle un impulso definitivo, necesitamos mejorar nuestras infraestructuras sanitarias, ampliarlas, reforzarlas con personal, con equipamiento, con nuevos materiales y en la ciudad de Soria, ¿no? Y meter en el paquete también el Centro de Salud del Burgo de Osma, que creo que es importante también, intentar poner encima de la mesa que en octubre del 2007 el Ayuntamiento de Soria cedió la parcela para construir el Centro de Salud Soria Norte y tiene que ser una realidad en las partidas presupuestarias extraordinarias que para mejorar la sanidad tienen que llegar a Castilla y León. Tenemos que revisar el proyecto del Hospital de Santa Bárbara para meterle las especialidades que hoy por hoy nos han visto que son unas grandes carencias, incluida el equipo de radioterapia famoso que ha sido comprometido yo creo que lo tenéis vosotros igual de contabilizado que nosotros en innumerables ocasiones, ¿no? Y que desgraciadamente en el proyecto todavía no está y queremos que se refleje en el proyecto y sea una realidad de forma inmediata. Y además necesitamos aprovechar pues, de la necesidad virtud, ¿no? Nosotros tenemos ese Hospital Virgen del Merón prácticamente en desuso más del 50% de ese espacio físico que tiene que ser acondicionado para convertirlo en un centro de referencia sociosanitario que esta ciudad necesita, que esta provincia necesita y que ahora más que nunca tenemos que tenerlos en situación de alerta para futuros brotes, futuras epidemias. Todo el mundo dice que esto va a ser algo que ha venido para quedarse, ¿no? Se llame COVID o se llame de cualquier otra denominación y por tanto necesitamos esos refuerzos, ¿no? Pues si tenemos el continente, de la misma forma que Segovia está pidiendo ya un segundo hospital, nosotros tenemos que decir que este hospital que ya tenemos se reconvierta, se adapte, se le haga la inversión pública necesaria para convertirlo en como digo, un centro de referencia sociosanitario, ¿no? En esos tres ejes, al menos en el ámbito sanitario, tiene que visualizarse un cambio, ¿no? En las políticas de la comunidad autónoma para con estos territorios, ¿no? Si no, no habremos aprendido nada de estas situaciones que lamentablemente hemos padecido, ¿no? Carlos Martínez, lo decía yo anteriormente en la presentación, se han convertido en uno de los protagonistas. Obviamente uno no desea ser el protagonista en estas circunstancias, pero sí la voz de las reivindicaciones, de las necesidades sanitarias de Soria, de la provincia. Echando la vista atrás, aunque lo tenemos muy reciente, ¿considera que ha cometido algún error que en algún momento no debiera haber salido? Oh. Yo creo que si de algo me arrepiento, ¿no? Durante todo este tiempo es no haber salido una semana antes, precisamente, ¿no? El haber estado confiando, ¿no? En que lo que se nos trasladaba en los datos oficiales iba parejo a una realidad que nosotros palpábamos que era muy, muy diferente, ¿no? Y una semana antes seguramente hubiera sido todavía un momento más oportuno para poder alzar la voz y reivindicar lo que necesitamos, ¿no? Yo sé que hay gente que no le ha gustado, ¿no? Que saliéramos intentando poner con crudeza la realidad a la que estábamos padeciendo y que estábamos sufriendo, ¿no? Y es verdad que siempre es más cómodo fijarte en otros territorios, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Cuando además me ha acusado, ¿no? Que por ejemplo, el alcalde de Burgos, ¿no? También del Partido Socialista ha tenido una actitud ejemplar, no saliendo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que si nosotros hubiéramos tenido
el Hospital de Burgos en Soria y además un hospital comarcal en Miranda de Ebro y un hospital comarcal en Aranda de Duero, es decir, con esa cobertura sanitaria en ese macrohospital que tienen en la capital burgalesa, nosotros no nos haría falta, no nos hubiera hecho falta, ¿no? El salir, ¿no?, a intentar reclamar lo que otros territorios tenían, ¿no? Y precisamente a reclamar que se cumpliera ese dicho de que los recursos sanitarios de Castilla y León acudieran allá donde más los necesitábamos, ¿no? Y luego quiero plantear otra cuestión también, ¿no?, que creo que es justa, ¿no? Es que no ha sido la voz del alcalde de la ciudad, ¿no? El alcalde de la ciudad se ha unido a la voz del Colegio de Médicos de Castilla y León, se ha unido a la voz del Sindicato de Enfermeras, enfermeros, se ha unido a la voz de comisiones obreras, de Unión General de Trabajadores, del CSIC, de todos los empleados públicos de la sanidad soriana. El otro día teníamos una carta misma de profesionales también de la enfermería en el que estaban denunciando de alguna forma la situación precaria, la insuficiencia sanitaria del sistema sanitario que estamos siendo sometidos, ¿no? Y que luego además se ha visto con los datos, tanto en el estudio de seroprevalencia, ¿no?, triplicando la tasa nacional, duplicando la tasa de Castilla y León, el número de contagios, el número de mortalidad. No, creo que los datos son lo suficientemente fuertes y la realidad por encima de los datos es tan dura y tan cruda en una ciudad pequeña como esta, en un entorno pequeño como es la provincia de Soria, que prácticamente nos conocemos todos, nos ha golpeado tan de cerca y de forma tan brutal que no te puede uno arrepentir, ¿no?, por intentar gritar y que se nos haga un poquito más de caso, porque lamentablemente ojalá no hubiéramos tenido que hacerlo, ojalá no hubiéramos tenido que ser protagonistas de nada de esto, ¿no? Pero es que ignorar los problemas no hace que se resuelvan, ¿no? Invisibilizar los problemas no hace que se resuelvan, ¿no?, sino que se ocultan las responsabilidades de quien lamentablemente nos ha relegado una vez más a una situación precaria, y en este caso no se medían metros cúbicos de asfaltado, ¿no?, con autovías o con líneas de ferrocarril. Aquí se ha medido en vidas humanas, ¿no? Y como digo, el Colegio de Médicos lo dijo muy claro, ¿no? Soria y Segovia, en ambas provincias, no pueden estar con la situación sanitaria que tienen, necesitan una ayuda, necesitan un refuerzo, ¿no? No son palabras del alcalde de Soria, no son palabras de un ciudadano más, como yo me consideré en ese momento, ¿no?, con el privilegio de poder tener contacto con los medios de comunicación. Era el grito de todo un pueblo reclamando lo que por justicia nos corresponde, ¿no?, que es el derecho a la sanidad, ¿no?, y no la solidaridad de muchas de las empresas que han estado ahí, ¿no?, pero es que la sanidad es un derecho, ¿no?, un derecho que nos debe igualar a todos. Y aquí, desde luego, ese derecho no ha sido en igualdad de condiciones que en otras provincias de la comunidad y que en otras provincias, ¿no?, de este país, lamentablemente. Se ha visto respaldado por los líderes del Partido Socialista en Castilla y León. En las últimas jornadas asistimos a ese acercamiento, en ese pacto por la reconstrucción entre Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañueco. El tono es bien diferente. No sé si ha sentido usted ese respaldo. Pero es que yo creo que no es incompatible, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de la necesidad de cambiar las políticas, eso debe de hacerse con un consenso de todos los grupos políticos, ¿no? Y por tanto la búsqueda de los acuerdos siempre es positiva, ¿no? Es decir, yo no, desde luego, yo sí he obtenido respaldo, ha sido de con quien prácticamente en los momentos más duros he estado hablando hasta 3, 4 y 5 veces diarias, ¿no?, que ha sido con Luis Tudanca, y han sido con los responsables, con Virginia Barcones, con los responsables autonómicos de las Cortes de Castilla, ¿no?, con el propio Ángel, ¿no?, como procurador también autonómico nuestro, o la misma Judith, ¿no?, desde Ortega, ¿no? Es decir, que estamos trabajando en equipo, ¿no? Es decir, aquí no ha salido nadie reivindicando algo caprichoso, ¿no? Creo que la situación era, y así es todavía, ¿no?, de tal desequilibrio, de tal desigualdad, que lógicamente eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Y lo que pretendemos hacer con ese acuerdo político, del que yo desde luego soy un gran defensor también, ¿no?, de la mano de Luis Tudanca, es que ese acuerdo político tiene que ir con compromisos detallados e inversiones detalladas, ¿no?, y que tienen que recoger que más allá de las líneas generales de actuación, lógicamente, el refuerzo de la sanidad, el cómo y dónde se van a hacer y cuándo se van a hacer esos refuerzos de la sanidad. Y ahí tiene que venir recogido ese centro de salud Soria Norte, y ahí tiene que venir recogido la revisión del proyecto en Santa Bárbara, y ahí tiene que venir recogido el centro sociosanitario del Virgen del Mirón, ¿no? Ese es un poco el esfuerzo y la reivindicación que nosotros ponemos encima de la mesa, ¿no? La necesidad de concretar, de llegar, lógicamente, a que el capítulo de inversiones y de fondos extraordinarios que van a llegar tanto de Europa como del propio Gobierno de España, y que tienen que ser complementados por la Junta de Castilla y León, tienen que llegar a los territorios que más hemos sufrido esta situación, pero no porque lo hayamos sufrido más, sino para no sufrirlos más en el futuro, ¿no? Porque si no enmendamos, si no corregimos
esta situación, la siguiente nos va a pillar exactamente igual, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que no nos perdonaría la sociedad soriana, ¿no? Era poco previsible una situación de estas características, sí, pero es que la respuesta que se ha dado en unos territorios con respecto a otros ha sido tan desigual precisamente porque el complejo de Burgos hospitalario nada tiene que ver, lamentablemente, con el complejo de Soria. Y a lo mejor no tenemos que tener un macro complejo, pero sí que tenemos que tener más un sistema sanitario mucho mayor del que hoy hemos tenido, ¿no? Con el que hemos tenido que combatir todo esto, ¿no? Que haya que romper, desde luego, una lanza, ¿no? en defensa de los profesionales sanitarios, ¿no? Con mayúsculas todos, ¿no? Pero es que hemos hecho frente a esta situación con el refuerzo del personal de jubilación que se ha incorporado, con el refuerzo que nos ha tenido que llegar después del grito de auxilio del Ministerio de Defensa o del SAMUR de Madrid, o de forma voluntaria por los cardiólogos de Salamanca, que nunca se lo podremos agradecer más. Pero ¿hay alguien más ahí? Necesitamos que esto no vaya de solidaridad, que es bueno tenerla y es bueno el ejercicio de solidaridad que se ha hecho, sino va de derechos. El derecho a la sanidad, el derecho a la salud pública, es un derecho constitucional que no puede ser sustituido por un ejercicio de solidaridad puntual. Hoy hay que reforzar la sanidad soriana y creo que ahí no nos puede discutir absolutamente nadie esa necesidad, ¿no? Y a aquel que no le gusta escuchar esto, lo que está haciendo es dar la espalda a la realidad y dar la espalda a las necesidades, hoy por hoy la más necesaria que tiene la sociedad soriana. Antes de irnos a publicidad, hemos conocido las reivindicaciones a través de los medios de comunicación, también algún enfrentamiento dialéctico, pero ha habido, más allá de lo que se ve, lo que se lee en los medios de comunicación, una comunicación fluida con la Junta de Castilla y León, a través del CECOPI, ha habido reuniones habituales. ¿Cómo ha sido esa relación? Más allá de lo que se expresa en ocasiones en los medios. Mira, tuve ayer también la oportunidad de trasladarlo, ¿no? En la reunión con distintos consejeros, con el propio responsable máximo de la Junta de Castilla y León, con el presidente, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar las dinámicas de funcionamiento, ¿no? Y las dinámicas de funcionamiento, las dinámicas de gobierno van en un mundo en que cada vez el mapa competencial está más atomizado y se distribuyen más administraciones, desde la Administración General del Estado, la autonómica, pasando por las provinciales o locales. En un momento de estas características vemos como tiene que haber una gobernanza mucho más horizontal, ¿no? El que no vaya una cuestión tampoco de arrimar el hombro a cada administración, sino que cada una tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro papel en esta situación, ¿no? Y es verdad que el plan de emergencias de Castilla y León organizaba a través del CECOPI un centro de coordinación provincial, pero que no ha sido un órgano de gobierno de la crisis sanitaria, ¿no? Nosotros se nos daba la información minutos antes, horas antes de lo que se le daba o se os daba a los medios de comunicación, y ahí paraba, ahí se frenaba, ¿no? La acción ejecutiva que hemos podido tener los gobiernos locales y los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, ¿no? Se ha visto también cómo el Ministerio de Sanidad, digamos, de alguna forma, que es quien debería de coordinar la acción conjunta de la gestión sanitaria, lógicamente transferida y con competencia exclusiva de las comunidades autónomas, muchas veces se veía incapaz de generar una coordinación, ¿no? De todos, ¿no? Por tanto, hay que cambiar también el chip de la gobernanza en esta situación, ¿no? A una gobernanza mucho más horizontal, en el que no sea un mero hecho de dación de cuenta lo que se nos traslada a través de CECOPI, ¿no? Sino que sean órganos realmente ejecutivos en el que podamos tomar decisiones, ¿no? La única decisión, el único acuerdo que tomamos en el CECOPI, fíjense, y de forma unánime por parte de todos los miembros, desde la Delegación Territorial Autonómica, la Subdelegación de Gobierno de España, al presidente de la Diputación Provincial y yo mismo, fue reclamar 3 días antes del colapso de las unidades de cuidados intensivos la necesidad de personal sanitario y mayor refuerzo en equipamiento y material técnico, porque sabíamos o veíamos venir la magnitud de la ola en el tsunami que se nos avecinaba durante ese fin de semana. Y esto fue un viernes y lamentablemente sábado o domingo colapsó la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ese es el único acuerdo que hemos intentado trasladar y que lamentablemente no tuvo un retorno, una respuesta eficaz, al menos en las primeras 4 o 5 días, ¿no? Y eso es, lamentablemente, de lo que tenemos que aprender también, ¿no? Es decir, ¿ha habido una participación? ¿Ha habido un traslado, una dación de cuentas de la información? Sí. ¿Ha habido un gobierno horizontal en el que se hayan podido tomar decisiones en función de la evolución de los acontecimientos? Yo no me siento partícipe de las decisiones porque nosotros escuchábamos la dación de cuenta de lo que hacíamos, como vosotros lo escuchabais unos minutos después, ¿no? Y lo que sí que ha habido, lógicamente, es intentar, desde la mejor de las disposiciones, desde el mayor de los compromisos, desde la mayor de las lealtades institucionales,
todos los medios que podíamos tener, recursos humanos, materiales y técnicos, tanto la Diputación Provincial de Soria como el Ayuntamiento de la ciudad, a disposición, a servicio de la comunidad autónoma, ¿no? Ahí se han batido el cobre desde el almacén municipal, pasando por la policía local, el cuerpo de extinción de incendios, los agentes forestales, sobre todo la gente de nuestro departamento de servicios sociales, que ha estado al pie del cañón también durante todo este tiempo, y seguramente pues muchos más, ¿no? Desde el servicio de limpieza y recogida de basuras, el centro de tratamiento de residuos, seguramente me deja alguno y pido disculpas por ello, ¿no? Pero eso sí que se ha volcado, ¿no? De forma permanente para intentar arrimar el hombro. Y eso ha servido, bueno, pues para paliar muchos de los déficits que teníamos, ¿no? en el traslado desde montar y desmontar camas a la higienización, ¿no? de distintos espacios. Pero no ha habido un gobierno horizontal, no ha habido una gobernanza compartida, ¿no? Aquí ha habido un responsable, un gestor de la sanidad, que era la comunidad autónoma, y otros que hemos arrimado el hombro todo lo que hemos podido, ¿no? Que no ha sido poco, ¿no? Y ha sido con el esfuerzo de mucha gente y también con el riesgo, ¿no? de esa gente al estar en la primera línea, ¿no? La infantería, no tanto a lo mejor como los profesionales sanitarios, pero sí también de una forma muy, muy importante, ¿no? Me estaba acordando precisamente de ese fin de semana tan dramático donde ya se atisbaba ese colapso del hospital, del complejo sanitario de Santa Bárbara, y qué importante es no perder de vista ni olvidarnos de esas situaciones, porque parece lejano, a la vez cercano, pero hay que tenerlo muy presente. Si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Bien, pues ya estamos de vuelta en el debate de la 8 en conversación con Carlos Martínez, alcalde de Soria. Me gustaría preguntarle, alcalde, ¿cómo valora la actuación, la gestión del Gobierno central de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de esta crisis? Bueno, yo creo que nadie puede estar satisfecho al 100%, ¿no? de ningún tipo de gestión, de las que hacemos a nivel de la competencia que tenemos cada uno, ¿no? Como gobierno local, ¿no? Porque creo que la magnitud de la situación nos ha sobrepasado absolutamente a todos, ¿no? Nadie la vio venir, ¿no? La magnitud de la situación, ni seguramente se ha acertado en todas las decisiones, ¿no? que se han planteado, ¿no? Pero es verdad que se ha hecho un esfuerzo mayúsculo por parte de todas las administraciones para intentar llegar a donde jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar, ¿no? Todos yo escuchaba y releyendo, ¿no? Muchas editoriales de muchos medios de comunicación. ¿Recordáis cuando aquella suspensión famosa, ¿no? Que prácticamente desencadenó todo, ¿no? del mobile en Barcelona, ¿no? En el que el impacto económico sobre Barcelona parecía que era una barbaridad lo de suspenderlo, y luego a las pocas horas o pocos días veíamos cómo la policía en Roma, ¿no? Estaba desalojando las calles, ¿no? Y te ponían los pelos de punta, como una película de ciencia ficción, y resulta que pocas horas después esa película de ciencia ficción la teníamos aquí, ¿no? Y por tanto la situación ha sido muy compleja, ¿no? Y es verdad que ha habido algunas cuestiones que bajo mi punto de vista sí que se han llevado con acierto, ¿no? Que han puesto el contrapunto con respecto a otros gobiernos de otros territorios a nivel europeo y a nivel internacional, ¿no? Que es que se ha fijado como el objetivo prioritario y único, ¿no? Por encima de todos los demás, la salud de la ciudadanía, ¿no? El conservar y preservar la salud de todos como objetivo fijo, ¿no? Compartido por todas las administraciones de todos los signos políticos. Y eso creo que es muy importante, porque vemos, y todos conocemos, ¿no? Desde los Bolsonaro pasando por Trump y llegando a Johnson en el Reino Unido, hemos visto cómo cuando se ha puesto por encima de la vida humana, ¿no? de la salud de la ciudadanía, el criterio económico de la salvaguarda de la actividad económica, todavía es peor, ¿no? la situación, sobre todo desde el punto de vista de salvar vidas humanas, y todavía peor también la deriva de la crisis de la actividad económica que esto va a llevar, ¿no? Efectos seguidos, ¿no? Y por tanto creo que ahí ese ha sido un acierto importante, ¿no? Y a mí sí que comparto de una forma plena el plan de desescalada.
¿no? Yo creo que el plan de desescalada que se planteó con mucho rigor y, como digo, sin perder la perspectiva del objetivo prioritario que era la salud de la ciudadanía, y tenía, ¿no?, lógicamente, otros dos objetivos secundarios, que eran la recuperación de la vida normal y de la actividad la actividad económica, ¿no? Y ahí lo marcaba clarísimamente en dos esferas, ¿no?, que teníamos que tener en cuenta. Una, que era el análisis de la evolución de la epidemia, de la evolución de la pandemia, en el que lógicamente tenían que los territorios que peor habían tenido gestión de la pandemia, que peor respuesta se había dado a la crisis sanitaria, pues lógicamente la evolución de la pandemia iba a ser vinculante, ¿no? Y sabíamos que íbamos a ser más lentos en la salida que otros territorios, ¿no? La gestión sanitaria no ha sido igual en todos los sitios, aunque el virus afecta a todos, no afecta a todos por igual, lógicamente, porque la respuesta sanitaria de bloqueo en la red de contagios, la respuesta sanitaria de efectividad en la atención en primaria, la efectividad en la atención hospitalaria o de servicio de epidemiología es clave, ¿no? Y por tanto, esa primera parte nosotros éramos conscientes de que íbamos a ser más lentos que los demás en recuperarnos, ¿no? Pero sobre todo me gusta el plan de desescalada, porque hay una segunda parte, ¿no?, un segundo pilar, que creo que es el que muchas veces hemos hablado poco a través de los medios de comunicación, pero que para nosotros en el medio-largo plazo, en el corto también, pero en el medio-largo plazo es el fundamental, ¿no?, que es que tiene que decirle al Gobierno de España, para poder salir de fase, qué refuerzos sanitarios en epidemiología, qué refuerzos sanitarios en atención primaria, qué refuerzos sanitarios en atención hospitalaria, qué refuerzos sanitarios para cortocircuitar la red de contagios, la cadena de contagios, se van a poner en marcha para poder salir de fase a fase y ya poder conocer desde el Ministerio cuál es la realidad de los distintos territorios, en este caso de las distintas provincias, para poder hacer frente a una desescalada, digamos, con garantías de que si existe un repunte, existe un rebrote, no va a suceder lo mismo que nos ha sucedido, ¿no?, hasta la fecha, ¿no? Y eso es donde yo quiero hacer hincapié, ¿no? Es decir, es importante la evolución de la pandemia, y creo que los datos de Soria, los datos de Castilla y León, nos hacen, bueno, tener esperanzas, ¿no?, a pesar de haber tenido esos 15 días más de confinamiento. Llama mucho la atención, y creo que es un matiz que tendremos que analizar y estudiar mucho, ¿no?, cómo Barcelona, Madrid y Castilla y León, ¿no?, es decir, las más pobladas y las menos pobladas. Sí, ¿Recordáis las veces que hemos comentado, Iván, la insostenibilidad del modelo de desarrollo que se concentra en grandes áreas urbanas y metropolitanas, que es tan insostenible como los criterios de la despoblación en otras, ¿no? Y que, por tanto, tenemos que tener un punto intermedio, ¿no?, para que la solución a las grandes pase también por resolver el problema de los despoblados. Yo creo que aquí lo hemos visto de la forma más dura, ¿no? Madrid, Barcelona y Castilla y León, ¿no? Es decir, los más poblados y los menos poblados en la misma línea de salida en negativo que otros territorios. Eso dice mucho, ¿no? Y eso hace también que tengamos que replantearnos ese modelo y replantearnos esas políticas públicas. Y volvemos otra vez al inicio, ¿no?, esa desescalada que nos plantea qué refuerzos sanitarios se tienen que hacer en Soria para poder salir de fase y para poder afrontar un repunte que pudiera darse en los meses de septiembre y octubre, ¿no?, que ya lo dicen prácticamente todos los expertos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aferrarnos, porque es importante salir en el corto plazo, para no quedarnos atrás, ¿no?, en la actividad económica, para no quedarnos atrás en nuestra hostelería, nuestro comercio, nuestro turismo. Más importante es todavía que en septiembre no volvamos a caer, ¿no?, y que el refuerzo sanitario llegue, ¿no? Y ahí es donde yo por eso me aferro a ese plan de desescalada. Sí, hablando de esos desequilibrios territoriales, sí que es cierto que en los últimos tiempos, con motivo del confinamiento, pues salen ciertos mantras o ciertas tendencias, que es mejor la vida en el campo, en el medio rural. ¿Atisba, para salvar esos desequilibrios territoriales, un cambio de tendencia que puede favorecer a Soria o a territorios despoblados? Pero la tendencia en cuanto a la elección de residencia, pues puede ser, tendrá que venir motivada necesariamente porque las políticas públicas que se pongan en marcha desde las administraciones vengan a dar cobertura a las grandes necesidades que hoy se han puesto encima de la mesa, ¿no? Encima de la mesa se han visto que hay carencias en infraestructuras sanitarias, pero ahora que también es una oportunidad, ¿no?, todos estamos aprendiendo a hacer este famoso teletrabajo, ¿no?, en que no nos acabamos de acostumbrar, pero que vemos que sí que hay una necesidad clarísima, que es la tecnología, ¿no? Y, lamentablemente, también en este aspecto vamos por detrás de otros territorios, ¿no? Necesitamos infraestructuras que desde la parte pública, bien a través de la comunidad autónoma, bien a través del Gobierno de España, se pongan en marcha los equipamientos, los recursos técnicos, las inversiones tecnológicas necesarias como para poder
plantear el teletrabajo, que se pongan en marcha una red de cobertura de derechos. Hablo de salud pública y hablo de educación pública y hablo de protección social, fundamentalmente, que estén en igualdad de condiciones que otros territorios. Porque lo que se ha visto en esta situación, en esta crisis, es que precisamente las grandes áreas de concentración de población, las grandes áreas urbanas y metropolitanas son insostenibles, porque por mucho que se tengan recursos no se llega a dar cobertura a las grandísimas necesidades. Cuando un agravante mayores, ¿no? Ahora vamos a ver que en las grandes urbes se ha apostado siempre por la movilidad a través del transporte público. Resulta que va a haber un problema importantísimo de movilidad ahora en esas grandes ciudades, porque el transporte público es uno de los cortocircuitos o de las redes de contagio que se han visto más claras, ¿no?, en estas grandes urbes, ¿no? Por tanto, nosotros estamos en una buena posición, ¿no?, en cuanto a la movilidad, pero necesitamos, lógicamente, inversiones y una ordenación del territorio acorde a estas necesidades. Y en cuanto tengamos, lógicamente, esos sistemas productivos en orden, con tecnología, con derechos y servicios públicos a servicio de la ciudadanía, lógicamente la tendencia en la producción por parte de las empresas y la tendencia en cuanto a la elección de la residencia variará, pero necesitamos generar esos pilares de desarrollo y ahora es una oportunidad para ello, ¿no? Creo que no lo habremos visto de una forma tan dura y tan real en muchísimo tiempo, ¿no?, para poder poner encima de la mesa la necesidad de una inversión de modelo. Ahora que se habla de cambio climático, ahora que se habla de transición energética, creo que es también una oportunidad, ¿no? Pero eso no es, lamentablemente, no es una elección de ciudadana individual, ¿no?, sino es una elección de ciudadanía colectiva a través de los representantes públicos de los gobiernos, ¿no?, fundamentalmente europeo, nacional y autonómico, ¿no? Y en esas creo que tenemos que intentar que ese debate que llevamos insistiendo algunos muchísimo tiempo, predicando prácticamente en el desierto, ahora mismo se ponga en primera línea de la agenda política a todos los niveles y empecemos a hablar de una forma seria de esa necesidad de invertir el modelo de desarrollo. Obviamente no basta con decir que bien se vive en el campo, hay que apostar, claro, por el campo a distintos niveles. Ya para ir terminando, se redobla la apuesta en torno al ciudadano, ¿no? Nunca hemos sido realmente tan pasivos y a la vez tan activos a la vez. Presumiblemente el lunes entramos en fase 1, la totalidad de la provincia de Soria, y ahí se redobla esa apuesta en la responsabilidad del ciudadano, en su papel para frenar el contagio, o si no frenarlo, no propagarlo, ese papel responsable que yo creo que está teniendo, salvo excepciones que a veces los medios de comunicación son las que nos empeñamos en destacar, pero luego está el grueso, que es el que se comporta, ¿no?, el grueso de la población. Yo creo que sí ha habido una respuesta ejemplar, ¿no?, una actitud ejemplar por parte de alguien en esta situación. Sí, hay que dársela a la respuesta de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no?, que hemos sabido tomar conciencia, ¿no?, de la situación tan grave en la que estábamos atravesando y ejercer, ¿no?, de ciudadanos con mayúsculas, asumiendo nuestra responsabilidad y entendiendo que éramos una parte fundamental para la ruptura de esa cadena de contagio, ¿no? Y creo que eso ha sido absolutamente clave, ¿no? Creo que no ha habido mejor medida más acertada, ¿no?, que esa responsabilidad ciudadana y mejor respuesta y más adecuada que la que ha dado también la sociedad soriana, ¿no?, aunque muchas veces se hayan puesto en entredicho, lamentablemente, ¿no? Y luego es verdad que siempre lo decimos, ¿no?, siempre es más noticia, ¿no?, que un niño muerda a un perro, ¿no? Y lamentablemente pues esas excepciones que confirman la norma general, pues lógicamente han tenido el altavoz, que también es bueno que lo tengan, ¿no?, para seguir intentando hacer una conciencia colectiva de la situación, ¿no? Es decir, que también, incluso a mí me parece bien, ¿no?, que los medios de comunicación pongáis el foco en algo que no es, lógicamente, una actitud consciente, que no es una actitud responsable, ¿no? Y en ese sentido, tampoco podemos echar la culpa a los medios de comunicación, que habéis estado trabajando de una forma precaria durante todo este tiempo y dándole la voz a mucha gente, ¿no?, para intentar llevar con cierto alivio, ¿no?, esta medida de confinamiento, ¿no? Pero yo creo que ahora, en el paso a la fase 1, ¿no?, el siguiente quedaremos a la fase 2, o lógicamente hasta esa nueva normalidad que le llaman, aunque a mí no me gusta mucho esa denominación, ¿no?, para principios del mes de julio, pues pueda ser real, efectiva, y no tengamos que dar un paso atrás que nadie queremos, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que la gente es consciente de que no podemos relajarnos, y la no relajación pasa porque la recuperación de nuestra vida normal no va a ser
de forma automática ni inmediata, ¿no? Y que tenemos que seguir conservando esas medidas de seguridad, preservando el distanciamiento social. Todos queremos, ¿no?, dar un abrazo a nuestros seres queridos, todos queremos tomarnos una caña con los amigos y romper un poco la dinámica que nos ha llevado a esta situación, pero tenemos que tener la suficiente paciencia y responsabilidad como para entender que hemos pasado lo más duro, pero todavía queda, ¿no?, un largo recorrido, ¿no?, para poder recuperar, ¿no?, esa vida normal que todos queremos, ¿no? Y por eso ese llamamiento a no relajarnos, a la responsabilidad, desde el absoluto recuerdo a quien lamentablemente no pueden, ¿no?, recuperar esa normalidad porque se nos han quedado por el camino, ¿no? Y aunque solo sea, ¿no?, para no volver a repetir esta situación, se lo debemos a ellos y nos lo debemos a nosotros mismos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la sociedad, como digo, el 99,9% ha respondido y va a responder, ¿no?, de una forma eficaz. Ahora pasa porque responda también de una forma eficaz quien debe de responder, ¿no?, que son las autoridades, para poner los medios que cortocircuiten la cadena de contagio, ¿no? Que cada vez que sepamos que alguien es sospechoso tengamos el PCR en 24 horas como marca el protocolo. Que unido a ese PCR en 24 horas, que todos sabemos ya cuáles son las denominaciones, podamos poner en marcha una línea de rastreo de los contactos para que se produzca un aislamiento y, por tanto, cortar esa cadena de contagio de una forma eficaz. Eso es tan importante como la responsabilidad individual, ¿no? No podemos volcar toda la responsabilidad en la ciudadanía. También las administraciones, fundamentalmente la que gestiona la sanidad, la Junta de Castilla y León, tiene que poner todos los medios encima de la mesa para poder convivir con un virus que está presente y que tenemos que intentar que el impacto que hace que se contagie pues sea el menor posible, ¿no? Nosotros poner de nuestra parte como ciudadanos, pero también las administraciones y la sanidad, fundamentalmente a través de epidemiología, de primaria y de hospitalaria, las medidas tan importantes o más que la responsabilidad individual para poder atajar cualquier repunte, cualquier rebrote que pueda producirse, porque el virus está ahí y va a convivir con nosotros en tanto en cuanto no se produzca la aparición de la famosa vacuna, ¿no?, que todos estamos esperando como agua de mayo. Pues sin duda, cada uno en su parcela pues toca trabajar, unos desde la responsabilidad ciudadana y otros de las administraciones, haciendo lo que toca, además porque ya se conocen más detalles acerca del virus. Carlos Martínez, no queríamos dejar pasar esta fecha, que se conmemora de alguna manera el próximo martes, primer aniversario de las elecciones municipales, que usted además ganó por mayoría absoluta, incrementando creo en un concejal más. Pero desde aquí nuestro homenaje a todos los representantes municipales, autonómicos, a todos aquellos que están trabajando de una forma diferente, que han visto cómo sus planes de legislatura se han visto trastocados y se tienen que adaptar a esta nueva realidad que para nada es sencilla, ¿no? Y tal vez los planes que habían soñado para su pueblo, para su municipio, para su autonomía, pues se están viendo de alguna manera rotos por este maldito virus. Así que muchas gracias, Carlos Martínez, y a seguir adelante. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y gracias por estar ahí también durante todo este tiempo. Es un apoyo imprescindible, ¿no?, también para el ocio de la gente, que también es importante no haber convertido todo esto en un gran hermano monográfico, y sobre todo por la labor de información y de transparencia que tenemos que dar también los medios de comunicación, para que cuanto más datos tenga la gente, con mayor certeza pueda analizar la realidad de la situación. En eso estamos. Muy buenas noches y un fuerte abrazo. Muy bien, buenas noches. Y aquí lo vamos a dejar con estas declaraciones, con esta entrevista a Carlos Martínez, alcalde de Soria. Volvemos el próximo jueves, la próxima semana. Sean felices y cuídense.